algunas obligaciones que tenemos los generadores, ¿no? No voy a tocar todas las obligaciones porque, bueno, está en la normativa, solo los más básicos, como tú sabrás, siendo generadores no municipales, tenemos la obligación de, a la hora de disponer nuestros residuos, contratar a una EO de residuos sólidos, una empresa operadora de residuos sólidos. Anteriormente, se podría decir que la ley era un poquito más dura, ¿no? No, tus residuos por ser no municipal le toca una EPS. Ahora ya no, es un poco diferente, porque ¿qué te dice la ley? Si, por ejemplo, tú eres una empresa X, ¿no? Donde tú puedes demostrar que... A ver ahí. ¿Ya? A ver, un ratito, ingeniero, un favor. Sí. El señor Franklin, por favor, apar tu audio. Le tratamos de... Franklin. Ya, por favor. Igual, ingeniero, también su audio, un poquito, a veces se le está escuchando un poquito, lejos en un momento, pero bueno, voy a tratar de capaz no hacer mucho movimiento, quién sabe, porque a veces eso... Ah, ok. Ahí sí se me escucha fuerte y claro, ¿no? Sí, hay momentos que se le escucha alejado, entonces eso capaz... Ah, ya, entiendo, ya. Ok, listo. Listo. Ya, bueno, continuamos, ya he podido desactivar, ya. Ya, listo. Bueno, anteriormente la ley era un poquito más rígida, ¿no? Ante los no municipales, porque te decían, no, tú tienes que utilizar una EPS. Ahora te da ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Por ejemplo, el artículo 47 dice, los generadores de residuos sólidos no municipales podrán entregar los residuos sólidos similares a los municipales en un volumen de hasta 150 litros diarios al servicio municipal de su jurisdicción. Pasado eso y hasta 500 litros, dependiendo, no vas a disponer los peligrosos, sino los no peligrosos. ¿Cuáles son los similares a los municipales? Tenemos los orgánicos, papel y cartón, ¿no es así? Entonces, cuando tú generas de 150 a 500 litros, también lo puedes disponer a la municipalidad, pero la municipalidad te va a cobrar una tasa, como una EPS, perdón, como una EO. Pero cuando tú superas los 500 kilogramos, ahí sí, automáticamente tus residuos deben disponerse a una empresa operadora de residuos sólidos. Eso es muy importante a tener en cuenta. Y en algunas veces, área legal, hay ese conflicto, pues, ¿no? Porque, bueno, área legal por ley es un área donde desconfían de todo el mundo. Cuando yo llegué a mi empresa, yo propuse, ¿no? Que se deberían segregar o se debería contratar a empresas prestadoras de residuos sólidos, empresas operadoras. Pero área legal decía que no, que cuál es la ley, que tuve que llevarle las leyes para que vea. Y ella confundía mucho con los arbitrios, ¿no? Porque nosotros pagamos muchos arbitrios y ellos también deben de en llevarse nuestros residuos. No, no hay que confundir con arbitrios, esa es otra cosa. Los arbitrios son por la limpieza de los residuos sólidos de la calle, por el tema de seguridad, serenazgo, por eso se pagan arbitrios. Pero es otra cosa que tú dispongas tus residuos internos, ¿no? No hay que confundir, pues. Entonces, por ejemplo, en el artículo 51, los generadores de residuos sólidos no municipales están obligados a segregar los residuos sólidos en la fuente. Incluso hay multas en el decreto supremo 014, prácticamente en las últimas hojas, se encuentran algunas multas desde 4 UIT, 5 UIT, como pueden observar. Pues hay que tener un poco de cuidado con esto, ¿no? El artículo 56, los generadores de residuos sólidos no municipales y empresas operadoras de residuos sólidos, según correspondan, que han intervenido en las operaciones de recolección, transporte, tratamiento, valorización o disposición final de residuos sólidos,
suscriben, informan y conservan el manifiesto de residuos sólidos peligrosos teniendo en cuenta lo siguiente: durante los 15 primeros días de cada inicio de trimestre, el generador registrará en el Sigersol. Sigersol es una página, bueno, implementada por el MINSA, en el cual nosotros, como empresas no operadoras, ingresamos tanto la declaración de residuos sólidos como los manifiestos. Esto fue debido a que antes de ello, bueno, un tiempo trabajé en una consultora y veía el tema de seguridad y medio ambiente, y a veces yo elaboraba planes de residuo para las empresas. Entonces, anteriormente era anualmente se presentaban los planes ante el ministerio competente y se entregaba la declaración y los manifiestos. Y wow, salió un documento bien grande, pues, ¿no? Pero el plan, cuando siempre lo elaboraban, no variaba casi mucho. Lo único que variaba eran las cantidades, porque los procesos de segregación, todo eran lo mismo. Entonces, llegó un momento en el cual MINSA, ¿me van a traer lo mismo? No, pues no. Entonces, lo que se ha hecho es cambiar esa mecánica, que ahorita la voy a mencionar dentro de un ratito, y el Sigersol justamente hace esa parte, pues, ¿no? Lo que más interesa, la declaración y los manifiestos, cómo tú estás llevando a cabo la gestión de los residuos sólidos en tu empresa, ¿no? Entonces, durante los 15 primeros días de cada inicio de trimestre, el generador registra en el Sigersol la información del manifiesto de residuos sólidos peligrosos acumulados en los meses anteriores. En caso que la valorización o la disposición final se realice fuera del territorio nacional, el generador registrará la información sobre la notificación del país importado o exportado según corresponda. El generador y las empresas operadoras de residuos sólidos conservarán durante 5 años los manifiestos de residuos para acciones de supervisión y fiscalización que corresponda. Parecido a los de seguridad y salud, que te piden 10 años también. Esos manifiestos justamente también debes tener 5 años de antigüedad registrado por un tema de contingencias o fiscalización. En caso de que el manifiesto de residuos sólidos presente información falsa e inexacta, la empresa operadora de residuos de disposición final comunicará este hecho a la entidad fiscalizadora competente sin perjuicio de las acciones legales correspondientes, ¿no? Luego, como le dije hace un tiempo, hace un momento, la ley justamente te incentiva siempre, en todo momento, tener en cuenta la valorización o la comercialización de residuos. Entonces, la comercialización de residuos también tiene que ser con empresas competentes, autorizadas, o ahora ya es por el MINAN, anteriormente era DIGES, ahora el MINAN es el que autoriza, ¿no? Para la venta, la comercialización de residuos sólidos, ¿no? También habla acerca de la disposición de los residuos peligrosos, cómo se dispone y cómo tener un almacenamiento de residuos sólidos peligrosos, cosa que anterior en la 27314 y su decreto supremo no te indicaba cómo se maneja el almacén de residuos sólidos, cómo se tenía que construir, ¿no? Entonces ahí había la variación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando a veces una ley hay, eso se llama vacío legal, ¿no? Cuando a veces no te menciona ciertas cosas, bueno, obviamente el que elabora la ley también es un ser humano y a veces se le puede escapar. Entonces, esos vacíos legales justamente son aprovechados por las empresas, ¿no? Entonces, por eso siempre a veces se modifica, porque se va mejorando, ¿no? Y por último esto, la disposición complementaria, acá le dije del plan de manejo de residuos sólidos, anteriormente se presentaba de manera anual junto con la declaración de residuos sólidos, de generación de residuos sólidos, y el manifiesto se presentaba al organismo competente. Ahora ya no. La declaración y los manifiestos se ingresan a través del Sigersol, a través de una plataforma, la cual tu empresa debes inscribirla, obviamente pidiendo autorización a tu superior, o sea, en este caso el gerente, ¿no? Definitivamente. Claro, como algo interno, ¿no? Prácticamente. Y los planes ya solo se presentan cuando se genera un IGA, o cuando hay una modificación en tu proceso que afecte
el manejo de residuos sólidos. Si hay alguna modificación, entonces ahí recién tendrías que modificar el plan y volverlo a entregar. Después de ahí ya no es necesario llevarlo de manera anual. No hay que confundir con los plan RES ni con los PIGARs, porque esos dos planes sí se presentan cada 5 años. Algunos piensan, no, el plan de manejo se presenta cada 5 años. No, 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 no. El plan de las empresas generadoras de residuos sólidos no municipales solo se entregan en el IGA o cuando hay una modificación. Y la declaración de manifiestos lo subes en el SIGERSOL, que es esta pequeña plataforma, ¿no? Que eso lo puedes encontrar nada más en Google, digita SIGERSOL no municipal y puedes crear una cuenta nueva donde te sale una plataforma, perdón, donde ingresas el RUC y automáticamente ya salen los datos de la empresa, ¿no? Las plantas, cuántas plantas tienes, cuántas sedes tienes, ¿no? Y el representante técnico, quién es el que va a dar, va a ser responsable del manejo de residuos sólidos. En este caso, por ejemplo, yo sería el representante técnico porque yo soy el que firmo los manifiestos, pues, ¿no? Y obviamente yo asumo la responsabilidad ante cualquier situación, pues, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con el manejo, con lo que firmas, ¿no? Es parte de todo profesional, siempre tiene que asumir responsabilidad, desde el médico, el ingeniero civil, el médico también tiene que firmar muchas veces, y si Dios no quiera, la persona fallece, a veces el médico puede, lamentablemente a veces asume por mala praxis, el ingeniero civil también, todo tipo de carrera a veces tiene ese percance, ¿no? Que a veces hay que asumir responsabilidades bien fuertes, ¿no? Luego de ello, al ingresar vas a tener una plataforma donde aquí ingresan la declaración anual sobre minimización de gestión de residuos sólidos que se presenta en los 15 primeros días del mes de abril de cada año y los manifiestos de residuos sólidos peligrosos durante los 15 días primeros, o sea, 15 días hábiles de cada trimestre. Por eso este SIGERSOL ha ahorrado bastante. Y obviamente algunas consultoras han salido afectadas porque las consultoras les hacían planes de residuos para varias empresas, pero bueno, con esto ya no es necesario estar haciendo a cada momento. En mi caso, mi empresa, nosotros de manera interna, nosotros sí actualizamos nuestro plan de residuos por un tema de que a veces tenemos clientes corporativos como tenemos dos minas, tenemos a Chinalco, tenemos a Misquimayo, y ellos sí nos piden y nos exigen para homologación los planes de residuos, procedimiento de residuos sólidos, procedimiento de comercialización, y tenemos que actualizarlo, ¿no? Pero después de ahí, si hablamos de leyes, no es necesario estar mandando de manera anual. También hay en la página de SIGERSOL tenemos un manual de usuario de generador, ¿no? Donde puedes, incluso hay capacitaciones, hay YouTube, donde puedes ingresar y puedes más o menos ver cómo se entra, cómo se maneja SIGERSOL. Y también es importante que tengas en cuenta el listado de empresas operadoras de residuos sólidos autorizadas por el MINAM. Hay algunas que tienen autorización, todavía sigue vigente la autorización de DIGESA, entonces no hay problema, también los de DIGESA todavía siguen actuales, ya que esto recién, no hace poco ha sido pasado al MINAM, pero hay empresas que todavía siguen con su código de DIGESA, ¿no? Es importante tener en cuenta que esta empresa tenga autorización, ya tenga para lo que es el manejo, el transporte, la disposición final, eso va a depender. Por eso es importante que tú siempre veas en este Excel cuál es el alcance de la empresa, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, Telefónica, wow, era muy exigente en el tema de medio ambiente, me pedían el registro, ¿no? O sea, la codificación, o sea, el código de autorización de la EPS, en ese entonces era EPS, y si esta EPS se encargaba de lo que era el manejo de residuos de construcción. Por eso era importante que yo tenía que entrar a este Excel, es un Excel bien grande, y ver si es que verdaderamente esta empresa operadora tenía la autorización para manejar estos residuos especiales. No quiere decir por el hecho sea una empresa de operación de residuos sólidos, te va a manejar todos los residuos sólidos. No, señor, así no es. Cada
empresa operadora se especializa. Hay algunas que se especializan en todos los tipos de residuos, pero no he visto en sí, son muy pocas las empresas. Bueno, luego de más o menos ver ya lo que es la parte legal brevemente, aquí viene el estudio de caracterización. Como te dije, es importante nuestros diagramas de flujo para saber los inputs y los outputs que se generan en cada proceso. Entonces, en el plan de caracterización es saber qué características, pues bueno, viene la palabra, qué características tienen nuestros residuos, si es que hay más papel, cartón, orgánico, ¿no? Entonces, para hacer un estudio, nosotros necesitamos definir sujeto, bueno, en este caso, definir los procesos, luego definir el tamaño de la población, o en este caso, el tamaño de la muestra que vamos a trabajar. Si, por ejemplo, yo genero 1000 kilogramos, definitivamente yo no voy a hacer a los 1000 kilogramos, a menos de que tenga mucho personal. Entonces, ahí van a haber unos cálculos matemáticos que te van a ayudar para conocer la generación diaria de residuos. Entonces, de ese tamaño poblacional, estamos hablando 1000, 2000, 3000, lo que tú generes, se establece un tamaño de muestra. Ahora les voy a más o menos indicar cuáles son los estudios de muestras que más se caracterizan, ¿no? Selección de día de muestreo, eso ya va a depender de si quieres hacerlo en una semana, en 2 semanas, dependiendo. Y luego de ello, del total de la población, sacamos una muestra representativa, para luego de ello ver qué residuos hay en su interior de toda esa muestra, cuánto de papel, cuánto de cartón, ¿no? Entonces, acá viene mi diagrama de sistemas. Es en sí un diagrama de flujo, pero de forma diagonal, donde cada actividad se va a analizar y luego de ello, esto de acá son los inputs, son las materias primas que ingresan en cada proceso. Luego de ello, acá se van a generar varios tipos de residuos. Por lo general, yo en la parte superior pongo un icono que representa los residuos no peligrosos. Le puedes poner un icono el que tú desees. Los residuos sólidos, residuos no peligrosos. Bueno, en esta etapa no genero residuos sólidos. En esta etapa de acá, los residuos peligrosos que genero en esta actividad también. Y acá los residuos comercializables, ¿no? Por ejemplo, en el área de carrocería que yo trabajo, de metal mecánica, ahí trabajan mucho con el aluminio, fierro liviano. Entonces, es un residuo de comercialización. Pero ¿en qué actividad se generan estos residuos? Definitivamente en la etapa de acondicionamiento de la pieza. Ahí es donde sobra bastante aluminio, bastante fierro liviano, ¿no? Pero también se generan residuos peligrosos porque a veces ellos tienen que trabajar con benzina, con ciertos compuestos químicos para la limpieza, ¿no es así? ¿Y qué inputs tienen ingreso? Bueno, tienen los productos químicos que necesita de limpieza y acondicionamiento de piezas. Esta es otra forma, que es una matriz de identificación. Para ello nosotros desglosamos en todas las áreas, ¿no? Identificamos todas las áreas y por medio de un X vemos cuáles son los tipos de residuos que se generan por cada área. Entonces tú me preguntarás, ¿y entonces cuál utilizo? Ya, este es muy simple. Esto se utiliza cuando son procesos lineales. O sea, ¿qué quiere decir proceso lineal? Que tú primero comienzas con una etapa y no puedes seguir a la siguiente siempre y cuando la primera no acabe. Por ejemplo, la producción de alimentos, la producción de cerveza, ¿no? ¿Y esto cuándo se utiliza? Por ejemplo, en mi industria sí, este tipo de matriz sí vale. ¿Por qué? Te cuento cómo es. El bus llega, definitivamente llega de viaje, estamos poniendo el ejemplo de mi empresa, llega de viaje, y el piloto reporta, oye, ¿sabes qué? Hay una abolladura en el carro, tal pieza se ha malogrado, está sonando el aire acondicionado, entonces pasa por un mecánico general, se podría decir algo así como un médico general, donde hace una revisión genérica del bus, y de acuerdo a él dice ya,
Este bus va a tal área, y después va a tal área, y después va, por ejemplo, a torno, audio y video, y así. No hay una secuencia lineal. No hay una secuencia lineal. Ya, este tipo de matriz sirve para eso, cuando no hay una secuencia lineal. Por ejemplo, tenemos en el área administrativa, el área de logística, maestranza, torno, audio y video, torno. Acá se genera bastante lo que es viruta, entonces yo pondría una X. Y el detalle que vendría a ser una breve descripción de los residuos que se generan. Por ejemplo, torno, ¿qué se genera? Bueno, viruta, lo que es, por ejemplo, restos de piezas mecánicas. Por ejemplo, audio y video, ¿qué puedo generar? Bueno, puedo generar algo de residuos peligrosos, como la benzina, ¿no? Y aquí lo detallo, benzina, pegamento, ¿no? El lubricante puedo generar también residuos peligrosos como restos de aceite. Acá pongo una X porque esta es la identificación cualitativa. La identificación cualitativa, perdón un ratito. Ya, la identificación cualitativa, y acá el detalle, ¿no? Puedo hacer una breve descripción de los residuos que mayormente voy encontrando, ¿no? Por eso se dice cualitativa, porque es cualidades, características. A ver, un ratito. Ahora, te comenté el tipo de muestreo, ¿no? El muestreo es digamos, una pequeña representación de una población. Definitivamente, cuando nosotros hacemos un estudio, es un poco difícil hacer un estudio de la totalidad. Uno, por tiempo, dinero, procesos, es un poco difícil. Entonces, con un muestreo representativo podemos darnos una idea de los residuos que se generan en nuestra empresa. Entonces, hay dos tipos, el muestreo estadístico y el muestreo de cuarteo. El muestreo estadístico, bueno, muchos habrán llevado estadística inferencial, y esta fórmula me imagino que muchos lo habrán visto, y si algunos no se acuerdan, bueno, hay que hacer un recordatorio, donde Z es el nivel de confianza, no sé si se acordarán, distribución normal, cuando hablamos de un 95% de confianza, un 97% de confianza, entonces tú lo en tu gráfica, en tu campana de Gauss, determinas, por ejemplo, para el 95% siempre el nivel de confianza es 1.96, ¿no? ¿Qué es P y Q? Son las probabilidades de éxito y fracaso. ¿Éxito de qué? Por ejemplo, yo en mi muestra, en mis 1000 kilogramos, 2000 kilogramos, yo sé que tengo la probabilidad, la certera probabilidad de que voy a encontrar el 50% de todos los residuos, o sea, papel, cartón, todos. Puedes poner un 50%, un 70%, dependiendo de cuál es tu proyección. Mientras que Q es la probabilidad de fracaso. Q también podría ser representado como 1 menos P, ¿no? Y D es el error, el margen de error, que muchas veces es 2%, 3%. Entonces, de acuerdo a eso, te sale la muestra en kilogramos. Mayormente es una muestra de 3 cifras, por ejemplo, 300 kilogramos, 700 kilogramos, y con ello, entonces, para ello tienes que tener gente, definitivamente, uno solo es muy difícil. Lo que hicimos, por ejemplo, nosotros en mi empresa, que también fue un logro, era traer personas del exterior, claro, definitivamente pagadas, ¿no? Un par de días, ¿no? Unos 3 días aproximadamente. Se trajo estudiantes, unos 2 estudiantes de ingeniería ambiental para que nos apoyen y podamos hacer el muestreo. Sacamos unos aproximadamente 300 kilogramos y los empezamos a separar cuál era de los 300 kilogramos, ahí veíamos cuál era, ahí ya empezamos a separar cartón, papel, orgánico, vidrio, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ya empezamos del muestreo, que era 300 kilogramos, cuánto se genera de papel, cuánto se genera de cartón, cuánto se genera de orgánico, y después, con cálculos, estimábamos los porcentajes, ¿no? El método de cuarteo es algo más simple. Eso es más, si es que no te gustan los números, puedes hacer el cuarteo. ¿Qué quiere decir? Del total, agarras el total de residuos sólidos,
o una muestra, o bueno, como tú desees, y haces un círculo y lo divides en 4 partes, o en cuadrantes, ¿no? Y agarras el primero y el tercer cuadrante, o también puedes agarrar el segundo y el cuarto, y lo sacas. Mientras que esto ya lo puedes volver nuevamente al almacén. Lo juntas y vuelves a hacer otro círculo. No necesariamente puede ser un círculo, pero puede ser otra figura geométrica, un rectángulo, pero lo recomendable es un círculo, ¿no? Entonces, nuevamente lo divides en 4 partes y agarras en 2 cuadrantes opuestos. Y nuevamente puedes seguir así hasta tener una muestra que pueda ser fácilmente manipulable. ¿Pueden mezclarse las dos? Sí. Pueden mezclarse las dos, sí. Por ejemplo, a veces te puede salir un muestreo de 700 kilogramos. Entonces es un poquito complicado, 700 kilogramos, si no tienes del personal que te apoye. Entonces ahí puedes aplicar de esos 700, puedes generar el método de cuarteo y lo puedes bajar a 200 kilogramos, dependiendo también de ustedes, de las personas que están justamente haciendo la caracterización.